Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: A ver, ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se dirigió al primero y le dijo: Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. El hijo le respondió: No quiero. Pero se arrepintió y fue. Acercándose al segundo le dijo lo mismo. Este respondió: Ya voy, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 cumplió la voluntad de su padre? Le dicen: El primero. Y Jesús les dice: Les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas entrarán antes que ustedes en el reino de Dios. Porque vino Juan enseñando el camino de la justicia y no le creyeron, mientras que los recaudadores de impuestos y las prostitutas le creyeron. Y ustedes, aún después de verlo, no se han arrepentido ni le han creído. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, queridos hermanos y hermanas, Jesús nos sorprende con una parábola muy sencilla, pero muy provocativa a la vez. El Padre representa a Dios y los 2 hijos representan a 2 tendencias de vivir la fe dirigida a los sumos sacerdotes y ancianos de aquel tiempo y también dirigida a cada uno de nosotros, los cristianos del siglo XXI. El mensaje es muy claro. Ante Dios, lo importante no es hablar, sino hacer. Repito, un mensaje contundente, un mensaje claro, el del Evangelio de hoy. Ante Dios lo importante no es hablar, sino hacer. Para cumplir la voluntad del Padre del cielo, lo decisivo, por tanto, hermanos y hermanas, no son las palabras, no son las promesas, no son los rezos, no son esos largos ritos, sino los hechos y la vida cotidiana. Es en la vida cotidiana, es en el hacer de cada día, donde el cristiano va testimoniando ese reino de Dios y su justicia en medio de sus acciones y en medio de sus actos. Muchas veces, como supuestos hombres o mujeres de fe, le decimos sí a Dios, hablamos de Él, de su ley y de su templo. A veces damos hasta charlas, a veces le cantamos, pero cuando Jesús nos llama a buscar el reino de Dios y su justicia, nos cerramos a su mensaje de salvación. ¿Cuántos cristianos no siguen soñando con una iglesia cargada de ritos, con una iglesia de incienso, con una iglesia de vestiduras finas, una iglesia perfecta, de comunidades excluyentes, donde solo tienen cabida aquellos, entre comillas, elegidos, aquellos que se consideran santos o quienes aparentan ser santos, una iglesia solo de puertas hacia adentro, una iglesia cerrada, una iglesia retrógrada? Ante esa tentación, hoy Jesús nos dice en el Evangelio: les aseguro que los publicanos y las prostitutas, nada más y nada menos, nos llevarán la delantera en el camino del reino de Dios. Y nos podríamos preguntar en este día: ¿y cuál es ese camino? ¿A qué camino se refiere Jesús en el Evangelio? Y va a ser el mismo Evangelio el que nos va a señalar y nos va a marcar el camino. Y es que el camino es la justicia. Una de las grandes tentaciones que tenemos los cristianos es la de hacer de la fe un refugio, una zona de confort, donde me escapo como si de una especie de opio se tratara, y evadir en todo momento el compromiso social y de transformación que debería tener una auténtica fe. Y es que, hermanos y hermanas, una fe que no transforma la realidad en la que vivimos, creando espacios de justicia, creando espacios de desarrollo,
de acogida al caído del camino, es en definitiva una fe que no sirve de nada, aunque esté cargada de muchos ritos, aunque esté cargada de muchas oraciones, aunque esté cargada de mucho incienso, de mucha vestimenta. Esa fe, sencillamente, nos dice hoy Jesús, no sirve de nada. Vengan, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me hospedaste, estuve desnudo y me vestiste, estuve en la cárcel y me visitaste. Es desde la verdadera misericordia con el más desvalido, desde donde se manifiesta este reino de Dios y su justicia. Por eso los pecadores, nos dice hoy Jesús, nos pueden preceder a quienes nos consideramos beatos o santos en el camino de la salvación, porque ellos sí pueden arrepentirse de corazón y creer a la palabra de Jesús. En definitiva, lo que cuenta son las obras, es el gran mensaje de este Evangelio. Lo que cuenta es el compromiso y no solo decir Señor, Señor y darnos golpes de pecho. Cuidado, hermano y hermana, con aquello que se ha llamado el ego espiritual, o lo que es lo mismo con la soberbia espiritual, que me lleva a hablar de lo religioso, a hablar de Dios, y a veces de manera hermosa, hablar de la fe, de cumplir con muchos ritos y de manera rigurosa, con muchos rezos, pero que en el fondo de nuestro corazón no cambiamos, no nos inmutamos, no nos abrimos a la gracia de Dios. Probablemente tengamos religión, pero nos falta una auténtica fe. Tengamos cuidado de no estar haciendo con nuestra fe nuestra propia voluntad y no la voluntad del Padre, aunque le estemos diciendo sí a Dios en todo momento. En definitiva, todos, absolutamente todos, tenemos mucho de qué arrepentirnos y necesitamos renovar nuestra fe cada día para ser fieles al Señor que nos invita a trabajar en su viña. Amado Dios, hoy me reconozco ante tu presencia como ese hijo que dice sí, pero que luego hago mi propia voluntad y no la tuya. Me reconozco necesitado de ti y de tu infinita misericordia. Muchas veces mi soberbia espiritual me lleva a juzgar y a señalar a los demás como pecadores, sin darme cuenta que mi actitud y mi ceguera espiritual me alejan de tu justicia, impidiéndome llegar a un verdadero arrepentimiento y a una auténtica conversión. Dame la gracia, amado Padre, de abrirme a tu santísima voluntad para así, a través de mi compromiso con los más desvalidos, manifestar en el mundo el reino de Dios y su justicia. Madre de la evangelización, ruega por nosotros ante tu Hijo. Amén.